Señor, te damos gracias por todo que nos das, Señor. Te pedimos que, en primer lugar, Señor, nos perdones toda iniquidad y todo pecado, Señor, y todo pensamiento, Señor, que haga que no nos podamos acercar a ti, Señor, y nos haga perder tu presencia, Señor. Te pedimos que tú estés en cada uno de nuestros corazones, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté vivo y alerta, Señor, para darnos a entender qué es lo que nos tienes preparados, Señor, para esta mañana, tanto a los que aquellos que me escuchan, Señor, como también para mí mismo, Señor, que nos hagas entender y ver qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y que tu palabra nos guía, nos discierne, nos percibe del error, Señor, y nos acerca más a ti, Señor. Gracias por todo y ayúdanos a entender las cosas, Señor, que son difíciles a nuestros ojos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Amén. Hoy el texto, seguimos, todos aquellos que me ven, sí, efectivamente, seguimos en el Evangelio de Marcos, algún día lo acabaremos. Mira que lo escogí sabiendo que era el libro más, el Evangelio más corto de los 4 Evangelios, pero se ve que al final no es así, porque en un capítulo hay 6 historias distintas y el predicador, claro, toca las 6 por separado o intenta tocar las 6 al mismo tiempo y al final es mucho más caótico de aquello que me imaginé al principio. Pero antes de ver el texto, me gustaría, como siempre hago, contar una historia que nos llevará a la mente aquello que el texto nos va a hacer introducción. Y la historia puede que las conozcáis, puede que no. Es una historia, bueno, es una especie de parábola acerca de 2 hombres que vivían en un mismo pueblo. Ambos tenían mucho en común, aunque habían muchas diferencias también entre cada uno de ellos. Esas 2 personas las voy a presentar de distinto modo. La primera persona se llamaba Orgullo y era un hombre que no soportaba estar por debajo de nadie. No le importaba tener muchas cosas, sino tener más que los demás. Si alguien construía una casa y quería una casa más grande, si alguien tenía un buen trabajo y quería un trabajo aún mucho mejor, si alguien tenía reconocimiento, pues Orgullo quería eh, mucho más reconocimiento que la otra persona porque sentía como si él estuviese perdiendo algo y su mayor deseo en la vida era mostrarse superior al otro. El segundo personaje de esta historia se llama Envidioso. Y como he dicho al principio, aunque parezcan que son personajes muy iguales, son muy distintos, porque Envidioso no siempre quería superar a los demás, pero necesitaba algo diferente, necesitaba que los demás lo admirasen. Le gustaba que los demás hablasen de él, que reconociesen sus logros, que su nombre fuera conocido, y su felicidad al fin y al cabo dependía de la opinión de las personas que le rodeaban. Uno de los personajes quería estar por encima de todos, el otro personaje quería que todos mirasen hacia él. Y aunque podrían parecer diferentes estos personajes, ambos tenían el corazón centrado en sí mismos. Y un día, mientras caminaban por ese desierto de Arabia, que ya que vivían en un poblado así de entre tiendas, bereberes y oasis, ellos estaban paseando un día por el desierto y encontraron una antigua lámpara enterrada entre las raíces de una palmera. La sacan, movidos por la curiosidad, intentan limpiarla para ver esa lámpara mejor y ver cómo brillaba. Y mientras la iban frotando y limpiando, pues se les aparece un genio delante de ellos. Y el genio les dice: bienaventurados, habéis tenido la fortuna de encontrarme. Como recompensa voy a conceder un deseo a cada uno de vosotros. Y los 2 hombres diciendo: ostras, hemos triunfado ya. Pero antes de que ellos pudiesen formular sus deseos, el genio dijo:
Solamente hay una excepción, que lo que pida uno, el otro recibirá exactamente el doble de lo que ha pedido. Y ahí dijeron, Orgullo empezó a pensar, claro, yo puedo recibir riquezas, pero entonces Envidioso va a recibir el doble de las que tenía yo. Podría pedir poder, pero es que el otro va a tener mucha más influencia. Puedo pedir reconocimiento, pero todos van a hablar al final más de él que de mí. Y cuanto más pensaban en qué podían pedir, más amargura acababan teniendo. Envidioso, por el contrario, pensaba, ostras, si Orgullo recibe algo extraordinario, todos lo admirarán más a él y su nombre será recordado y yo quedaré en segundo lugar según lo que haya pedido. El genio seguía esperando como diciendo, a ver, estos no se van a poner de acuerdo, no se llevan bien por lo que veo. Hasta que Orgullo da un paso al frente y el genio le preguntó, bien, ya has pensado, dime cuál es tu primer deseo. Y Orgullo sonríe, feliz, mira envidioso y dice, quiero que me quites un ojo. El genio, como nosotros, en esta historia, había descubierto algo más profundo que un simple deseo. Había descubierto la profundidad del corazón humano. Y es que hay mucha gente que está dispuesto a sufrir para que el otro sufra el doble. Y esta historia, aunque es una fábula, muestra la verdad de cómo somos cada uno de nosotros. El corazón humano puede llegar a estar tan influenciado y tan dominado por la comparación, el orgullo, la búsqueda de reconocimiento, que al final, en lugar de preguntarnos qué es bueno y qué no, empezamos a preguntarnos quién está por encima de quién. Y precisamente esto es lo que vamos a encontrar en Marcos capítulo 9. Vamos a ver que Jesús iba caminando con sus discípulos. Los discípulos habían visto milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían sido llamados a anunciar el reino de Dios, pero mientras caminaban no estaban hablando de cómo servir mejor a Jesús, cómo organizarse para que Jesús tuviese más tiempo de hacer las cosas, sino veremos que empezarían a discutir acerca de quién era el mayor. Porque el problema de los discípulos y de cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida no es diferente a los problemas de orgullo y envidioso. Ellos también estaban, los discípulos, mirando posiciones, reconocimiento y grandeza, y muchas veces, y tristemente en nuestra vida, nos centramos más en estas cosas que en la de servir al Señor. Dios funciona completamente diferente. La mirada de Dios es completamente distinta. Y la veremos aquí. Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Porque el reino de Dios no consiste en la grandeza, sino en bajar para levantar a otros. Porque Jesús mismo, siendo el Rey del universo, no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Y a dar su vida en rescate por muchos. La enseñanza de esta palabra, vamos a ver que puede ser un poco dura, y es que el corazón humano está tan dominado por la comparación y por la envidia, que como en la historia muchas veces preferimos perder algo con tal de que el otro pierda el doble. El texto, por si ya os habéis percatado, vamos a seguir, por donde lo habíamos dejado, Marcos 9:33, y vamos a avanzar bastante hasta capítulo 10, versículo 16. Si lo tenéis en la Biblia, buscarlo, porque así no os aburriré leyendo yo el texto, porque es mucho. Así que buscarlo, Marcos número 9 a partir de 33, y dice así. Y llegado a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, y tomando en sus brazos les dijo, el que reciba mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno en tu nombre que echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis,
porque no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir más de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuese que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtatela, pues mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuese ocasión de caer, córtatelo, mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fue de ocasión de caer, sácatelo, pues es mejor entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con el fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Sed sal en vosotros los mismos y tened paz unos con los otros. Y levantándose de ahí vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaban como solía. Y se le acercaron los fariseos y preguntaron, para tentarle, si era lícito repudiar a la mujer. Y él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y se les dijo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, cometa adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, cometa adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Voy a respirar un poco, que el texto era largo. Hemos visto un texto donde hay muchísimas cosas, donde solamente predicar de este pasaje nos podría llevar un par de semanas, pero como luego hay una actividad de iglesia y voy a ser breve también porque soy consciente de la calor y todas estas cosas que nos achacan un poco, no tengáis miedo porque está todo para que dure el tiempo justo y necesario. En primer lugar, cuando presenté, si os acordáis, el Evangelio de Marcos, vimos que una de las características del libro es que tenía muchos quiasmos. Un quiasmo era una estructura literaria en el que empezaba con, en un texto, el párrafo primero tenía que ver con el último párrafo, el segundo con el penúltimo, y en el centro estaba la verdad central. Os puse muchos ejemplos, esto lo podéis ver en YouTube, en la introducción del libro de Marcos. Y en este texto, algunos dicen que sí, otros no, pero acontece la misma figura literaria. Si queréis un ejemplo que ponga de quiasmos, así me ha venido a la mente ahora para aquellos que no sepan aún bien qué es. No me acuerdo bien del texto, es de si creyeses con Jesús que... si creyeses con el corazón que Jesús es el Señor, no, y que Dios le levantó de muerte, no, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca para... Si confesases que Jesús, no, ¿cómo era? Venga, venga, no solo yo tengo que leer la Biblia, vosotros también lo tenéis que saber, ¿no? Vale, la pastora lee la Biblia, bravo, los demás muy mal. ¿Cómo es? Dilo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón y con la boca se confiesa para salvación. Este texto tiene la estructura esta de quiasmo. Empieza, si creyeses con el corazón, ¿cómo era? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y creyese, a ver, volverlo a decir, por favor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Vale. La primera parte esta que ha dicho, que no me acuerdo ya de nuevo. Romanos 10:9, vale, perfecto. Generalmente se solía poner antiguamente en la pantalla los textos que se tocaban, pero ahora ya no lo hace. Pero sería bueno que se fuesen poniendo. Sí, Romanos 10:9, sí. Ahora, muy bien. Pero la Reina Valera, por favor. Bueno, pues da igual, yo ya tengo el texto. Y aquí la estructura es sencilla una vez que uno lo está viendo en el texto, así de memoria no lo veía bien. Ponía, si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses con el corazón, coincide con la última parte, pues, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. El principio coincide con el final y la verdad central es la que está en el medio, será salvo. Aquí falta el 10, pero bueno, poco a poco. Es que estas cosas improvisadas no... Pero bueno, era para que os sirviese de ayuda, 10-10. 10 del 9 al 10. Sí. Bueno, aquí vemos la segunda estructura que tendría que coincidir con la primera, pero bueno, vamos practicando poco a poco para los siguientes domingos poner los textos guay. Bueno, pues la estructura es esa. El eje central es ser salvo. Por arriba está la confesión de fe y no eres salvo por la confesión de fe, sino porque la confesión de fe implica el corazón para alcanzar justicia y la boca para alcanzar salud, pone aquí. Entonces, la estructura de texto que hemos leído de Marcos 9 hasta el 10 tiene más o menos la misma estructura. Y el primer punto lo he titulado el orgullo. Y es que en el texto se empieza haciendo una pregunta, la pregunta de ¿qué disputáis? Y quizá por vergüenza, por miedo, porque a lo mejor a nadie le gusta ser menospreciado, en ese momento todos los discípulos callan, diciendo, no, que sea el otro el que conteste, que si no las collejas van para mí. Pero pensemos en que la jerarquía es algo natural que sucede en todas las sociedades. En todos los grupos lo vemos desde los niños más pequeños, que siempre que la gente se asocia en un grupito, siempre hay alguien que suele ser más el líder, otro tiene más la figura de el soldado, el aventurero, el que siempre da la cara, otro tiene el prototipo de ser más el intelectual. Siempre existe en todas las sociedades una especie de jerarquía y eso no es malo. Pero aquí todo se escondía mucho más allá y todo tenía una raíz en el corazón del hombre. Ellos estaban en un modo, algunos estaban, ya lo puedes quitar, que estamos ya en Marcos 9. Ellos estaban, los discípulos, ya saboreando así la familia de Jesús y saboreando un poco la buena vida. Habían visto a Jesús hacer discípulos, hacer milagros, a resucitar gente, a expulsar demonios. Y sí, Jesús también, por otro lado, les había anunciado de, oye, que es necesario que el Hijo del Hombre sea sepultado y al tercer día se levante entre los muertos. Esto lo vemos en los versículos de arriba inmediatamente. Y no solamente una vez, sino que en capítulos anteriores hemos visto ya que Jesús anuncia su muerte ya varias veces. Ya estamos encaminándonos en la estructura al año de pasión, que se llamaría dentro de los que saben, los que han hecho el seminario ya saben que está la infancia, el año de preparación, el año de ministerio, el año de pasión y la vida resucitada. Son las 4 etapas de la vida de Jesús. Y con todo esto,
los discípulos lo único que estaban preocupados era por el aquí y ahora, estaban preocupados por su posición, mientras Jesús estaba hablando de su muerte. Y muchos de nosotros podemos estar viviendo lo mismo. Podemos estar distraídos por nuestras preocupaciones del presente, olvidando que tenemos que vivir esperando el reino de Dios. Y es que muchas veces estamos tan enfocados en vivir el presente, dándonos igual lo que sucederá el día de mañana o más adelante, cuando todo hijo de Dios debería conocer bien la Biblia, aunque haya algún texto que se nos ha atragantado, no solo a mí, sino a todos vosotros, que solamente he escuchado 2 personas que lo digan, pero bueno. Deberíamos conocer bien la Biblia y saber que estamos llamados a ser luz, a ser sal, a predicar y a estar atentos sabiendo que el Señor viene pronto. Pero por el contrario, preferimos pensar en qué vamos a comer después, dónde iremos de vacaciones, qué será de nosotros en estos días, qué cargo voy a ocupar yo en tal ministerio, en tal iglesia o en la empresa. Y si os soy sinceros, haciendo una especie de paréntesis, a mí me encantó la época de COVID. Y me encantó porque aparte de que mi opinión mía fuese un entrenamiento que Satanás lo usase como ensayo, en mi opinión, ya que se suelen ver patrones similares. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, un solo asesinato desató que las naciones ardiesen y que muriesen más de 40 millones de muertos solamente en 4 años. Todo por adquirir poder. En la Segunda Guerra Mundial, para mí otro gran ensayo. Vemos como un líder carismático, democrático, socialista, se levanta democráticamente en el poder, la gente lo votó, atrajo muchas masas. Y es que el espíritu del anticristo se manifiesta cuando un hombre empieza a ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Acabó este hombre exigiendo lealtad absoluta, quería instaurar un régimen que durase más de 1000 años y persiguiendo al fin al pueblo de Dios, entre otras muchas cosas. Y lo podemos ver también como otro ensayo, preparación de lo que tenía que venir. Y el COVID, para mi opinión, también fue un ensayo igual. Hizo que vecinos y amigos se denunciasen por si uno salía a la calle que había hecho ya la compra a la mañana y a la tarde estaba volviendo a comprar, que si otro paseaba el perro, que si uno salía a la calle sin el bozal. Me acuerdo también de cuando se instauró el famoso pase sanitario de sin el cual no podías entrar a un bar a tomarte algo o a un CAP o algo, y todo esto, en mi opinión, apuntaba a la futura marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Y todo eso nos lo fueron incaucando mediante el miedo. Me acuerdo que los que no llevaban vacunas eran repudiados y tachados como conspiranoicos, escoria social, mientras los que ya se habían vacunado y tenían su carnecito eran la élite y los que tenían derechos y los otros no. Y aunque todas estas cosas y el mundo se vuelva un caos, lo que siempre me llama la atención es que Dios siempre acaba usando el mal para hacer su soberana voluntad. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Dios usó todo ese mal para cumplir el milagro de Isaías 66:8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día o dar luz a un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz a sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. En el 1948, en un solo día, apareció la nación de Israel. Para mí ahí fue cuando ya el reloj profético de Dios empezó ya la cuenta atrás de los últimos tiempos. ¿Por qué he dicho que me encantó el tema de COVID? Pues porque a pesar de todo lo malo, a pesar de que quisieron romper nuestra relación con Dios, cerrando los lugares de culto, impidiendo las relaciones humanas, impidiendo el diseño original de la creación, encerrándonos ahí en pisos como si fuesen cuevas, la Iglesia despertó. Las pocas partes que habían de aforo para estar en el culto, pues había que guardar metros de separación entre silla y silla, que dice, a ver, estamos confinados en una sala, 40 metros, aquí habrán a lo mejor 80 metros cuadrados, con poca ventilación,
un metro de distancia me va a sanar, pero bueno, el aforo se completaba. La gente deseaba ver el teleculto cuando se hacía en casa los domingos en directo. Los padres y los hijos se juntaban para hacer las manualidades para la escuela dominical en línea. Y es que se veía a Dios actuando en medio del mal. Estábamos unidos, colaborando y nadie pensaba en ser más que nadie. Pero como se suele decir, los malos tiempos crean hombres fuertes y los hombres fuertes crean buenos tiempos y los buenos tiempos crean gente inútil. Y ahora que ya todo el mal ha pasado, seguimos viviendo, juzgándonos, pensando en nuestras cosas, en lugar de pensar en cuál es la voluntad de Dios. Seguimos sabiendo que Jesús viene pronto, pero seguimos pensando en posiciones, en el poder, en orgullo, y esto es una falta de vigilancia espiritual. Jesús conocía los corazones de los discípulos, sabía que se tramaba tras bambalinas antes de que los discípulos le dijesen nada. Los discípulos quizás querían fama, reconocimiento, estatus. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que discutían de cuál era el mayor de todos. Y Jesús responde completamente contrario a la lógica. Si alguien quiere estatus, si alguien quiere reconocimiento, sea diácono de todos. El diácono es la palabra original que se usa en este texto. Y era el que hacía los mandados, el que ponía las mesas y era el sirviente que estaba a cargo de una casa. En pocas palabras, si tú quieres ser el primero, te toca hacer trabajo pesado. Y por último, y para hacerlo más entendible, como advertencia, Jesús se nos dice que abraza a un niño. Los niños en aquella época, en el primer siglo, no tenían apenas ni influencia ni ningún derecho. Eran vistos como gente dependiente, vulnerable y sujetos por completo a la autoridad de los adultos. Eran insignificantes. Y Jesús no solamente que podía aquí dar cátedra, dogmas o decir, pues mira, si quieres ser primero, A, B, C. No. Se nos dice que Jesús recibe a alguien pequeño, a alguien insignificante, y dice, si lo pones encima de ti, si le sirves a alguien como este niño, me estás recibiendo a mí mismo. Y no solamente me recibes a mí mismo, sino recibes al Padre que fue el que me envió. Y esto me llevó a hacernos la pregunta de muchas veces nosotros como creyentes que estamos buscando, posición o servicio. Y si hemos visto este primer punto, que he titulado el orgullo, que va de capítulo 9, 33 a 37, el punto que coincide por abajo es el del servicio, que lo vemos en el capítulo 10, del 13 al 16. No sé cuánto tiempo pasaría de la advertencia de Jesús. Si lo vemos en nuestras Biblias, serán son dos historias más, la del divorcio y la de el otro que expulsa a los demonios. Podríamos decir unos 10-15 versículos en nuestra Biblia, pero a lo mejor ahí pasaría o el mismo día o un par de días más, en el que Jesús dice, no, ¿quieres ser el primero? Sé siervo. ¿Quieres ser grande? Acoge a gente que te parezca insignificante, a gente que tú desprecies, a gente que te parezca que no vale para nada, acógelo y trátalo como un superior tuyo. Y ahora en el capítulo 10, del 13 al 16, que no sé cuánto pasaría de esta primera parte que hemos visto, vemos a Jesús totalmente rodeado de niños. Y si usamos la lógica, después de haber escuchado el rapapolvo de Jesús sobre ser primero, ¿qué crees que harían los discípulos? Pues nada, he dicho que acojamos a los niños, pues venga, todos los niños por Jesús. Va, venga, ¿quién es el último? ¡Ay, que te pillo! No. Vemos que los discípulos intentaban sacar de en medio. Parece ser que no se acordaban de ya las enseñanzas de Jesús un par de textos arriba. Pero tal como dijo, de los niños es el reino de Dios, de los inocentes, de los puros, de los que no conocen malicia, de aquellos que le dices, oye, no le digas a la mamá que hoy hemos cenado pizza. Y viene la mamá y dice, ostras, mamá, ¿sabes que hemos cenado pizza hoy? Y dice, niño, las narices. Pero esa inocencia, esa vitalidad, esa energía de los niños
me hacía recordar a la fase de inocencia que vivió la humanidad cuando todo era perfecto en el jardín de Edén. Y es que, analizando un poco Génesis, el principio, y hablaremos bastante acerca de Génesis hoy, es que una de las cosas que vemos ahí, que es el árbol del conocimiento del bien y el mal, estaba o se supone que estaba para que desde un estado positivo de bien, a su debido momento obtuviésemos conciencia del mal. Porque el pecado no fue, que aquí diréis, ¿cómo que no? El pecado no fue comer del árbol. El pecado fue la desobediencia, y la desobediencia entró mucho antes que se fuese manifiesta mediante un simple bocado. El pecado del hombre estaba antes del pecado. El hombre estaba en una fase de inocencia, sin malicia, era curioso, era confiado, sabiendo que su padre lo guardaba y caminaba y paseaba con él en el huerto. Como un niño que es seguro, es confiado, está paseando con su padre, sabe que no le puede pasar nada malo. Y el propósito de Dios es restaurarnos a ser como aquellos niños, a volver a ser puros. Y sobre esto, dejadme contar una pequeña historia acerca de la palabra Ubuntu. Ubuntu es un sistema operativo libre, no es como Windows que tienes que pagar por él. Y la palabra Ubuntu la pusieron porque descubrieron que era principalmente, provenía de las lenguas Zulu y Xhosa. No sé cómo se pronuncia, pero ahí lo tengo apuntado. Y significa algo así como yo soy porque nosotros somos. Y cuenta la historia popular atribuida a un antropólogo que se dice que puso a correr a unos niños africanos y dijo, venga, el primero que llegue a este árbol ganará una cesta de golosinas. Y cuenta que los niños se cogieron de la mano y empezaron juntos a correr para compartir todos el premio en primer lugar. Y pregunto, oye, ¿y por qué no habéis ido individualmente y te has cogido y te quedabas tú solo y que os quedabais solamente el premio uno de vosotros? Y se cuenta la historia que respondieron la palabra Ubuntu. ¿Cómo puede ser uno feliz si los demás están tristes? Y es que el reino de Dios no se trata de posición, sino de servicio. Ya no solamente recibir al niño, sino ahora toca hacerse niños. El pasaje hemos visto que empezaba con hombres queriendo ser grandes y acaba, en este final del texto del capítulo 10, acaba con hombres llamados a hacerse pequeños. Si recordamos en nuestra vida esta palabra, esta palabrita Ubuntu, podríamos pensar, ¿cómo podemos ser felices como hijos de Dios si solamente tenemos un hermano que sufre? ¿Cómo puede la iglesia ser feliz si ahí tenemos un póster de la cantidad de cristianos que están matando y ejecutando? Y estamos más centrados en quién es más grande, quién predica más, quién es mejor, que si este hermano me ha mirado mal, que si este no me ha saludado, teniendo hermanos que por negar su fe en Cristo están siendo decapitados. Y no decapitados con una katana o de un sablazo, no, decapitados con un cuchillo. Se lo clavan y empiezan a cortar. Y a lo mejor la agonía te dura 5, 6, si el cuchillo está bien afilado. 15 a lo mejor, porque tienen que dar golpecitos para que se quiebre las cervicales. Vamos a seguir avanzando con el pasaje después de esta reflexión. Y aquí vemos el 9:38 a 50, que este punto lo he titulado Los otros. Haciendo la recopilación de lo que hemos visto el punto 1, el orgullo, de 9:33 a 9:37, que coincide con el servicio, de 10:13 al 16, y ahora vamos a ver los otros, que es de 9:38 a 9:50. Y aquí aparece nuevamente el tema del reino. El reino de los cielos es el tema que une todos estos textos que vamos a ver aquí.
Y ahora vemos los discípulos quejándose porque hay otro grupo de creyentes, en especial hay una persona que se nos dice que en el nombre de Jesús está echando fuera demonios. Y si nos paramos a pensar, el conflicto, ¿cuál era? ¿Lo tenían con ese hombre en particular o porque era algo a lo que ellos no tenían el control? Era algo que ellos no estaban controlándolo, no lo tenían bajo su mano. Estaban viendo que habían otros, igual que ellos, que también estaban sirviendo y con mejor resultado, porque venimos de un texto en el que Jesús tiene que dar un rapapolvo y decir, no, no, es que para este endemoniado hace falta ayuno y oración, todo lo que vimos en las explicaciones pasadas, y en cambio ahora hay otro que lo está haciendo y le sale a la perfección. Uf, el orgullo, uf, la envidia, uf, la falta de control. Y vemos que los discípulos quieren impedir que otros sean, que no sean ellos, sean los que sirvan a Jesús. Y esto nos tiene también que dar un toque de que no solamente nosotros tenemos la verdad absoluta, ni somos especiales, ni nada. Todo aquel que cree que Jesús fue resucitado de los muertos, como hemos visto allá, y lo cree con el corazón y lo confiesa con la boca, es salvo. Tanto el judío mesiánico, tanto el árabe convertido al cristianismo, tanto el copto como el católico, como el budista, todos aquellos que crean que el Señor es, que Jesús es el Señor, son salvos. Luego, individualmente, lo que piensen, si están equivocados, si no están equivocados, ya será un trato del Señor con ellos. Pero, ¿cómo vamos a tratar de impedir que alguien sirva a aquel que Jesús ha salvado? Y es aquí cuando volvemos un poco al tema de orgullo. Me gusta cuando hablo de este tema tocar un ejemplo que, bueno, una anécdota que contó Armando Alducin, un predicador de México y sur de Estados Unidos, tiene varias iglesias de Vida Nueva para el Mundo, y cuenta la historia de que un día se le acercaron un grupo de profetizas que dijeron, mira, es que el Señor nos ha mandado a venir aquí a servir a la iglesia. Le dijo, ostras, pues genial, por mí estupendo. Ah, ¿cuándo podemos empezar? Dice, mira, pues si queréis después del servicio, ahí está el detergente y podéis empezar limpiando los baños. Esas profetizas ya no volvieron a pisar su iglesia. Pero esto es algo que a mí me gusta particularmente, que es algo que él siempre aplica. Todo aquel que quiera servir al Señor empieza limpiando, luego abriendo la iglesia, luego de ujier, luego con el sonido, hasta quedarse en el ministerio donde Dios la ha puesto. Y por último, si ha sido llamado a predicar y servir al Señor después de una preparación, un discipulado y todo, pues él lo pone. Pero ¿por qué me gusta en este caso en particular? Porque los que queremos servir al Señor no estamos para tener fama o para que se nos vea. Estamos llamados para servir. No existe ministerio grande o ministerio pequeño. Todo el ministerio se basa en servir a Jesús. ¿Cómo vamos de tiempo, pastor? ¿Bien? Pues dejadme contar una pequeña historia que leí una vez en un libro cristiano. Soy así, me vienen, se me ocurren y creo que para explicar y aclarar también todo lo que estamos viendo esta mañana puede ilustrarnos mucho. Y es que, hablando de que no hay grandes ni pequeños y que todos estamos llamados a lo mismo, me acuerdo de esta historia que me impactó bastante porque era, no sé dónde la leí, pero sí que sé que me marcó, y contaba de que había un hombre que el pastor veía de que siempre se sentaba en el último banco, estaba unos 10 minutos en la iglesia y luego se marchaba. Y así durante mucho tiempo, hasta que un día lo dejó de ver, preguntó por él y al preguntar por él le dijo, no, no, mira, es que ha tenido un accidente y está
en el hospital estando y le han dado ya horas de vida. Dijo, ostras, pues voy a visitarle y bueno, hablar del Señor, de mensaje evangelístico. Y cuando llega ahí, dice, hola, mira, que soy el pastor, que siempre he visto que entrabas, nunca decías nada y a los 10 minutos te ibas. Y decía, no me digas nada, yo ya estoy seguro de en quién he creído. Y dice, a ver, cuéntame más. Estoy indagando a ver de qué era aquello, así que, ¿por qué no quería escuchar el mensaje de salvación? Porque siempre tenemos todo A, B y C. Y se ve que le preguntó y le dijo, mira, yo vivía en la calle, no tenía nada, no tengo apenas tampoco estudios. Y sentí un llamado a entrar un día en la iglesia, escuché la predicación y como no sabía qué decir, siempre en el banco decía, bueno, inclinaba la cabeza y esos 10 minutos decía, hola Jesús, soy Armando y estoy aquí para verte. Y eso era todo lo que decía cada día, no sabía ni orar ni nada. Y dice, mira, y antes de que tú llegases aquí a la puerta, vino un hombre de blanco y me dijo, hola Armando, soy Jesús y hoy nos vamos a ver. No sé si es verídico, si no, lo leí y me impactó. Y como hijos de Dios, y lo que vemos en esta historia es que no hay gente grande, no hay gente pequeña, lo único que hay es gente que ha puesto a Jesús como el centro de su vida. Y cómo nosotros no vamos a servir y vamos a juzgar a otros, vamos a llenarnos de orgullo si Jesús siendo rey se humilló, lavó los pies de los discípulos, se junta con pecadores, murió por cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a ser infieles. Avanzando más en el texto, vemos que se habla de las ocasiones de caer, se habla del pecado y podríamos hablar muchísimo de los distintos pecados, de la condenación eterna, de muchas cosas que se tocan aquí. Ya son las 12, vamos a avanzar un poquito, el evento es a las 3, ¿no? Entonces habrá que comer. Hay que pensar un poquito en aquí, en la palabra y un poquito en el más allá ahora. Y así que, avanzando un poco más, en este texto que se habla de tantas cosas y podríamos estar tanto tiempo, vamos a ver solamente la idea principal cuál es. Y la idea principal que tiene que ver con el reino de Dios es que con el reino de Dios no se puede jugar y que hay que cortar el mal de raíz. No significa que literalmente, como algún caso ha pasado de uno que se cortó la mano, otro que también que se mutiló las partes bajas, porque así no era infiel a su mujer. Bueno, no hay que tomar la Biblia literal, hay que tenerlo de frente y decir, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y la idea principal es cortar el mal desde la raíz, apartarnos del mal, es decir, el móvil, por ejemplo, es un vicio, estamos 24 horas, estamos acostándonos con el móvil y nos acostamos a las 10, pero acabamos durmiéndonos a la 1. El móvil nos genera ocasión de caer. Corta de raíz, no significa que lo tires, sino que cuando llegues a casa lo dejas en la mesita y listo. Si es el dinero, pide ayuda a alguien que te ayude con las finanzas. Es más, la Biblia, en Proverbios y Eclesiastés, está llena de consejos económicos. No, el alcohol no me lo voy a tomar. Que si es tu temperamento, medita en la palabra, haz oración y estudias escrituras. Intenta parecerte más a Cristo. Queremos vencer al pecado muchas veces, pero siempre estamos una y otra vez, gracias, enfrascados y peleando con la misma batalla que parece que no nos libramos de ella. Averigua qué es lo que te lleva a ese pecado y a cómo eliminarlo de tu vida. Pide ayuda y dirección del Espíritu Santo. En todos los pecados se dice no hagas esto, no hagas lo otro, no mates, no sé qué, no sé cuántos, pero cuando Pablo, por ejemplo, habla de pecado sexual,
no dice no hagas, por ejemplo, sino dice huye, cuando está hablando de Timoteo. Y es que hay pecados que no basta con no hacer, sino hay pecados de los que directamente tienes que hacer como José y huir. Y es que cualquier tipo de pecado nos aparta de la voluntad de Dios y su propósito. Y los que viven lejos de Dios y regocijándose en el pecado, quizás que no sean hijos de Dios. Quizás que son gente que simpatizan, son gente religiosa. No, ya me han dado un vasito, muchas gracias, sí. Bueno, me lo tomo, me lo tomo, venga, va. No voy a hacer el feo. Bueno, así me gusta volver a predicar. Pero ahora tengo hambre, ahí en un bistec. No, hay que pensar en el prójimo. Lo que decía, hablando de pecado, muchas veces también hay gente que ni siquiera sabe, que es religiosa, está contento con ello, y al final el pecado lo que nos hace es apartarnos de Dios y llevarnos al castigo eterno del lago de fuego, donde el gusano, que es la mente, es la conciencia, la culpa corroyéndonos de toda una eternidad, sabiendo que hemos estado calentando un banco, escuchando la palabra de Dios, pero que nunca hemos tenido el valor suficiente de haber aceptado a Dios como el Señor de nuestras vidas. Y aceptar a Dios como el Señor de nuestras vidas es lo que hemos visto en el primer punto, es hacernos siervos o esclavos o diáconos de Jesús. Siervos, según donde lo diga, parece que sea el animal, así que haciéndonos esclavos de Cristo. Y es que los hijos de Dios hemos sido llamados a ser luz y sal en medio de las naciones, con nosotros mismos y con los demás, como dice el texto. Y aquí esta mañana me venía a la mente una canción de Funky que se llama Luz y Sal, que voy a leer algunas estrofas que tiene porque vienen genial con este tema que estamos tocando, que dice dice lo siguiente, las leo e intentaré leer sin cantar. Dice, ¿quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido si alguna vez yo estuve ahí? Aquí, como hablándole al Señor, dice, dame una razón para hacer leña del árbol caído y una razón para no amarle. Y luego las estrofas dicen, sé luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunda en la tormenta. Sé sal y donde hay necesidad, sal, para devolver el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido si alguna vez yo estuve ahí? ¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio si alguna vez yo estuve en esa situación? Prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa limpió. No condenaré lo que Él redimió. Amén. Todo consiste y todo gira en el Evangelio, en Cristo. Y la demostración de que somos auténticos discípulos de Cristo es en el amor al prójimo y a los demás. Y es que el reino de Dios protege y no destruye. Y muchas veces los creyentes hemos olvidado eso. Nos hemos vuelto muchas veces demasiado acusativos y poco amantes del prójimo. Y este texto que hemos visto, ¿con qué coincide? Coincide con el capítulo 10, versículo 13 al 16. Y es que los discípulos vimos que volvieron a fallar, expulsando a los niños, apartando a los niños de Jesús, y Jesús hace exactamente lo contrario. Ahora vamos a basarnos en la acción que hace Jesús. Y es que Jesús cuida de los más pequeños. El rey recibe a quien el mundo considera insignificantes. El mismo Jesús que abrazó al niño en el capítulo 9, 36, vuelve a abrazar a los niños en el capítulo 10, 16. Es como si toda la enseñanza de este texto, Marcos la
encerrase en 2 abrazos. Y esto me hizo pensar en el niño. Da igual cómo te veas en el espejo, da igual quién seas, de dónde seas, qué hayas hecho, por lo que estés pasando, da igual si te sientes menospreciado, si te ha hecho mal tu familia, tus padres, si no te han dado suficiente valor, si siempre has tenido que luchar tú y valerte por ti mismo y nunca has podido contar con nadie. En medio de todas estas circunstancias, Jesús te está diciendo en esta mañana, yo estoy aquí. Ven aquí que tengo ganas de darte un abrazo. Y es que podemos habernos sentido lejos de Dios, podemos habernos visto pequeños, pero ahora que lo escuchamos llamándonos y insistiendo en que le sigamos y lo busquemos, es el momento de cada uno entregarle esta vez de verdad nuestra vida a Jesús hoy, a deshacernos del orgullo, a desprenderte de la pesada mochila que quizá pueda llevar en la espalda y dejarla ya de una vez por todas a los pies de la cruz. Entregar nuestra vida a Dios y seguirle es la mayor grandeza que el humano puede alcanzar. Y es que muchas veces nosotros solamente queremos ser grandes. Al fin y al cabo, todos tenemos una pizquita de orgullo, queremos ministerios que se nos vean, queremos reconocimiento, pero el camino del reino de los cielos es volver a nuestro origen, a nuestra inocencia y ayudarnos unos a otros. El reino de Dios es hacernos pequeños para que Él sea grande en nosotros. Y ahora es cuando viene la verdad fundamental de todos estos textos, el centro del mensaje, que he titulado Dios restaura lo que el pecado rompió. Y esto está en Marcos 10, del 1 al 12. Y no voy a meterme en fregados, eso ya se lo dejo al pastor, que por algo es el pastor. Yo solamente soy un obrero. Y en este punto final podríamos hablar de muchísimas cosas y entrar en multitud de detalles, ver textos paralelos, pero me voy a basar en los textos claves de este texto. Y es que hay 2 puntos claves en este pasaje. Nos podríamos meter en fregados, eso ya, quien quiera fregados al pastor. Yo me voy a meter solamente en dos puntos claves. Y la primera es la ley. Los escribas y fariseos preguntaron si es lícito. Hombre, en la ley está escrito. En aquella época, metiéndome un poquito en fregados, se ve que usando un poco la ley de Moisés a nuestro beneficio, se daba el divorcio por cualquier causa. Hasta un momento en que la mujer era como un producto de cambio de yo te debo a ti, Ángel, tanto dinero, bueno, pues excluyo a mi mujer, la tomas tú, te casas con ella y luego ya cuando estés tranquilito me vuelvo a casar yo con ella y tú le das carta de divorcio. Y se usaba un poquito así. Esto ya más fregados para el pastor. En la ley de Moisés no estaba escrito eso se transgiversó, evidentemente, pero sí que estaba escrito. Pero la cuestión no es la ley por ley en este escrito, no es qué derechos tengo frente a qué obligaciones. La función de la ley es que nos lleva al pecado, a ver que la santidad y el estatus de Dios es demasiado elevados para nosotros. Y es que de aquí todos hemos roto los 10 mandamientos. Y si crees que no, luego te lo voy a demostrar aquí, va. Son 12 y 12. No mentirás. Solo yo no he mentido. A ver, quiero manos, va. Sinvergüenzas aquí todo, va. Vale, mucho más mentiroso veo yo. Vale, pues aquí el que miente es un mentiroso. Vale. La ley dice, no matarás. Mira, una mano ahí. No os asustéis.
Pero ¿qué dijo Jesús? Cualquiera que llame necio al prójimo ya es homicida en su corazón. Soy un homicida, he quebrantado la ley de Dios, solo yo. Nadie ha dicho algo a su prójimo que no deba. Madre mía, es que también soy mentiroso, bueno. Siguiente mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos pronunciado el nombre santo del Señor para cualquier causa? No solamente como blasfemia, sino tomar el nombre de Dios a la ligera. Todos. Venga, aquí la mano va a estar más escondida, a ver. No adulterarás. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que mire con codicia a la mujer de su prójimo o al hombre del prójimo, ya ha adulterado en el corazón. Todos somos una panda de adultos y si no, solamente hay que poner la tele. Sois adúlteros y mentirosos los que no hayan levantado la mano. No robarás. Hasta un niño ha robado algo a otro en el colegio. La ley nos dice que estamos podridos, que el estándar de Dios es demasiado alto. De ahí a que la única salvación para el hombre no fuese los mandamientos, sino fuese que viniese Dios mismo a ponernos en paz con Él. Porque Jesús es amor y Dios es amor. Pero Dios también es justo y exige un pago por haber roto la ley. Eso es tan fácil como te han multado, te han puesto una sanción de aparcamiento, te han puesto una pena de cárcel. El juez te dice, quedas libre. No lo acabáis de pillar, ¿no? Preguntáis, ¿cómo que quedo libre si acabo de atropellar a una persona y lo he matado? Y dice, no, pero es que ha venido una persona y ha pagado tu condena en tu lugar. Ya la pena está hecha, eres libre. Eso fue lo que hizo Jesús. No solamente Jesús, cuando saltamos del avión en llamas, nos dio el paracaídas para que estuviésemos a salvo, sino que Jesús mismo es el paracaídas en el cual estamos salvos. Y es que tristemente hay muchas veces en iglesias hermanos que se van de la lengua hablando la basura que tienen en sus corazones, porque la Biblia lo dice, no yo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si hay hermanos que todo el tiempo están criticando al prójimo y hablando basura a los demás, es porque su corazón está podrido. Que si, mira, la mujer va con pantalones tejanos, otras iglesias, no estoy hablando de esta, que mira cómo va vestido, que si esta lleva pantalones colombianos, que si este lleva piercings o... el adulterio no, pero el pantalón colombiano sabéis lo que son, ¿no? Anda. Que si este lleva tatuajes, que si el otro le ha tocado esta noche dormir en el sofá, que si este ha comprado un piso y nunca lo he visto ofrendar. Muchas risas, pero hemos olvidado la gracia de Dios en nuestra vida. Y si de la abundancia de corazón habla la boca, deberíamos preguntarnos, ¿tenemos un corazón de carne, restaurado y santificado? ¿O seguimos teniendo uno de piedra, podrido, en el cual Jesús nunca ha puesto el trono suyo en nuestro corazón? ¿De verdad nacimos de nuevo? Y hemos visto la ley. Está ahí escrito, se puede hacer, etcétera, etcétera, y todos son malos pecadores. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando le van con la ley en cara? Va al origen. Vemos que Jesús mira más allá de la ley. Apunta al origen de todo. Y aquí lo vamos a ver como hemos visto con los niños introduciendo, con la introducción de los pecados, apunta otra vez al origen, apunta a Génesis. Ante la pregunta de ¿es lícito divorciarse? Está en la ley. Jesús cambia el enfoque. No responde desde Moisés, va a Génesis. Y es que
el pecado no solamente provocó la caída del hombre, sino que esto ya un detalle para los que quieran profundizar más, se habla de las 7 caídas, y es decir, no solamente hubo una caída, sino hubieron 7, y es que con el pecado en primer lugar se rompe la relación con Dios. Antes de la caída, Adán y Eva disfrutaban de comunión directa con Dios. Después del pecado, se escondieron y fueron expulsados. Y vemos que Cristo restaura esto mediante la reconciliación con Dios. Vemos que se rompe el corazón humano también en la caída. El pecado corrompió la naturaleza humana. Y desde entonces el corazón del hombre es propicio al mal. Cristo no solamente perdona, sino que da un corazón nuevo y comienza una nueva transformación interior por el Espíritu Santo. Todo esto tengo los versículos para quien quiera luego, pues se los doy, que siempre lo digo y al final nadie tiene curiosidad. Aprender de la palabra no es una prioridad. La tercera caída es se rompieron las relaciones entre las personas, y es que tras la caída empiezan a aparecer acusaciones de no, la mujer que me diste. Empieza a aparecer el dominio, la violencia, el primer asesinato con Caín y Abel. Vemos que Cristo llama a la reconciliación, el perdón y forma en él, según Efesios 2, un pueblo unido en él. Vemos que el pecado hace que también caiga el matrimonio y la familia, la armonía entre el hombre y la mujer. Dio paso a un conflicto, al dolor, al sufrimiento y al dominio, como vemos después en el texto de la caída. Al principio la creación no fue así. Vemos que la creación también queda bajo maldición. La creación misma fue maldita, producida cardos, espinos, trabajo duro y sufrimiento. Cristo, a través de él, inicia la restauración de toda la creación. En la carta a los Romanos enseña que la creación gime esperando su liberación, que se consumará en la nueva creación en la eternidad. Vemos que a través del pecado entra el sufrimiento y la muerte, y es que la muerte no formaba parte del propósito de Dios para la humanidad, pero entró por el pecado y gracias a la muerte también tenemos la condición y la esperanza de la vida eterna, gracias a que Cristo venció la muerte con su resurrección y la promete a los creyentes. Y por último, también cayó el dominio humano sobre la creación y todo quedó distorsionado. Dios da al hombre el encargo de gobernar la creación, pero el pecado convierte ese dominio en explotación, desorden, frustración, y luego Satanás usurpa el dominio de la tierra. Jesús, también llamado el último Adán en Corintios 15:45, restaura el verdadero señorío humano bajo el gobierno de Dios al final y reinará en una creación renovada. Y es que muchas veces decimos, no, Jesús vino a perdonar pecados, pero no solamente vino a perdonar pecados, vino a comenzar una restauración desde dentro del propio hombre hacia afuera, vino a restaurar el diseño original de Dios. Por eso esta parte es el centro y la parte más importante del mensaje, porque no se dan normas sobre el divorcio, no dicen, vale, si pasa esto, sí, si no, no sé qué. Se apunta solamente al diseño original de Dios. Y hay una llamada para los hijos de Dios de mirar el mundo tal y como Dios quiso que fuera desde el principio. Y es que en este texto hay una parte importante que podría ser el resumen de todo, que se encuentra, lo veremos en Marcos 10:45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es que Jesús no solamente nos enseña humildad, sino Jesús es la humildad personificada. Los discípulos quieren ser grandes. Jesús, siendo Dios, se hace siervo. El niño apunta a Cristo, el servicio apunta a Cristo. La restauración completa, esa caída, esa ley que acusa, al final acaba en gracia, en el diseño original que apunta también a la restauración de Cristo. Para acabar, vamos a ver por último la estructura bien definida para tenerla en nuestras mentes y acordarnos bien del pasaje. Los discípulos querían ser grandes, Jesús les muestra a un niño. Los discípulos excluyen a otros, Jesús recibe a los pequeños. Los fariseos preguntan, ¿qué está permitido? Jesús les responde recordándoles el diseño original de la creación. Y es que el reino de Dios no consiste en nosotros buscar nuestro lugar, sino en que Cristo restaure en nosotros lo que el pecado ha desordenado. El orgullo nos lleva a preguntarnos quién es mayor, pero Cristo nos lleva a preguntar cómo podemos servir y volver al diseño original tuyo.
El problema de los discípulos no es que quisiesen solamente ser grandes. El problema es que querían ser grandes sin parecerse a Jesús. Porque en el reino de Dios la grandeza no se mide por cuántos te sirven, sino por cuántos estás dispuesto tú a servir. Amén.